La tarde estaba radiante. Era invierno, pero el sol lucía en lo alto, formando reflejos entre las ramas casi desnudas de los chopos. Caminaba feliz junto a Juan. Su fuerte brazo rodeaba mis hombros, dándome seguridad y calor. Era alto, guapo, moreno, grande y fuerte, con una mirada azul que me hacía olvidar todo. A su lado sentía que nada podía pasarme. Habíamos vivido tantas cosas juntos. El pasado no fue muy bueno conmigo, pero él llegó para quedarse y jamás me dejó sola. Nunca soltó mi mano. Íbamos hablando de mil cosas mientras paseábamos. Solíamos salir a menudo por ese camino, que despedía al pueblo para dar paso a una gran alameda de chopos, en la que a menudo se podían ver conejos, zorros y jabalíes. La tarde era muy agradable, aunque a medida que iba pasando el tiempo se iba levantando un aire fresco, que amenazaba con acercar la gran tormenta oscura que se veía a lo lejos. Ya casi habíamos llegado al final del paseo. Paramos en la fuente y miramos las nubes cada vez más cercanas. Decidimos entonces tomar camino a casa. El cielo se había nublado por completo. El día se había oscurecido hasta parecer casi de noche. Lo que antes eran pájaros volando a nuestro alrededor, buscando cobijo para pasar la noche, ahora se había convertido en una maraña de hojas secas, mezcladas con polvo del camino, y alguna gota de lluvia que ya se iba escapando. Apretamos el paso. Yo estaba muerta de frío. Juan me abrazaba aún más fuerte para darme calor. El camino de vuelta se estaba haciendo eterno. Llegaríamos por la mitad cuando un gran trueno nos sobresaltó, y no sé si por el susto o por algún extraño impulso, miramos hacia un lado y vimos algo extraño. En medio de la alameda de chopos, esa alameda que habíamos recorrido casi a diario y que creíamos conocer a la perfección, se veía un extraño reflejo, como de un candil, o quizá una luz de una casa, pero juraríamos que por allí no había casa alguna. Ya resignados a ser pillados por la tormenta, nos empezó a dar igual llegar antes o después a casa, y aunque no muy seguros, pensando que podría ser un incendio o alguien que necesitara ayuda, decidimos adentrarnos entre la maleza para ver de dónde venía aquella extraña luz. Al cabo de un rato, caminando entre chopos, zarzas y barro, llegamos a un pequeño descampado, donde nos dimos de bruces con un muro viejo y desgastado. Más bien me di yo de bruces, tropezando con alguna piedra y cayendo al suelo. No era raro en mí, porque era bastante torpe. Observando bien aquel muro, nos dimos cuenta que era una pequeña ermita, casi tapada por la maleza, pero ¿por qué nunca la habíamos visto hasta ahora? ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de ella? Era como si nadie en el pueblo supiera que estaba ahí. Era muy pequeña, tenía los muros viejos y desconchados, casi por completo cubiertos por las zarzas. En lo alto una pequeña ventana que más parecía un respiradero, el tejado todo roto, comido por el tiempo, y arriba, en lo alto, un extraño hierro oxidado que parecía haber sido una cruz en otro tiempo. La rodeamos en silencio y llegamos a la puerta, una puerta de madera muy antigua, casi comida por las termitas, con una cerradura oxidada que más que una cerradura era un agujero, y de ahí salía la luz que vimos a lo lejos. Era todo tan extraño que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que estaba entreabierta. Sin mediar palabra nos miramos, buscando una explicación, cuando nos dimos cuenta que no estábamos allí solos. Un extraño canto se oyó dentro, y a continuación una especie de letanía que no alcanzábamos a entender. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies, y por su cara apostaría que a Juan le pasó lo mismo. En silencio, nos asomamos por el hueco abierto de la puerta, pensando que quizá lo que se escuchaba era el rezo de una misa, o que éramos los únicos que no conocían la existencia de aquella ermita, puesto que no éramos muy amigos de las misas. Por dentro los muros eran igual de viejos. El olor a humedad era insoportable. 3 goteras caían desentonando con el rezo, el cual apenas entendíamos. Había varios bancos, y en ellos bastante gente dándonos la espalda, pero qué raro, no reconocíamos a nadie del pueblo entre esas personas. Junto a la puerta colgaba una cuerda muy vieja, húmeda y roída, que parecía llegar a alguna vieja campana que no llegábamos a ver. Hacia la mitad salía de la pared una pila de bautismo rota, de piedra oscura y sucia, al lado unas andas viejas y rotas. Al frente el altar, pobre y escaso, cubierto con una sábana roída y una copa de bronce algo oxidada. Al lado estaba el cura, también de espaldas a nosotros.
Llevaba una sotana larga y un gorro sucio que terminaba en punta. Mientras daba la misa tenía los brazos levantados y la cabeza baja. Todo era muy extraño y siniestro. Juan y yo nos miramos en silencio desconcertados. No entendíamos nada. ¿Desde cuándo estaba aquella ermita en el pueblo? ¿Quién era toda esa gente? ¿Serían almas en pena o algo así? En ese momento no sabíamos que no era eso lo que más debía preocuparnos. Juan me dio la mano, y como siempre eso me resultó reconfortante. No sabría decir cuánto tiempo estuvimos allí, pero desde luego era hora de irnos. Con un gesto, Juan me indicó que caminase despacio hacia la puerta. No sabíamos quién era aquella gente y desde luego no queríamos molestar y mucho menos ser vistos. Pero una vez más, mi torpeza hizo aparición. En el momento menos oportuno, a punto de alcanzar la puerta, pisé la cuerda de la campana, enredándola en mis pies de una forma casi imposible, así que además de caer me tiré de la cuerda y sonó una campanada que resonó con un eco atronador. A partir de ese momento todo sucedió muy rápido, apenas lo recuerdo. Todo el mundo se dio la vuelta para mirarnos, y creo que fue ahí, justo ahí, cuando se me heló la sangre dentro de mis venas. Juan volvió a darme la mano, pero esta vez tenía la misma cara de terror que yo. No podía ser cierto lo que estábamos viendo. Todos se habían puesto de pie y se habían dado la vuelta, quietos en su sitio. Una multitud de gente nos miraba en silencio, pero allí no había cara alguna. En su lugar había un montón de calaveras con un gesto horrible. Una sonrisa malvada se iba tornando en sus rostros muertos, y allá, al fondo, el peor de todos, el que parecía que era el cura. En ese momento nos dimos cuenta que no tenía pies, estaba levitando a más de un palmo del suelo. Era el único que seguía mirando hacia el altar. Despacio y en silencio se fue girando. Donde tenía que haber ojos, solo quedaba oscuridad. Nos miró, sonrió. Juan y yo, presas del pánico, intentamos escapar corriendo de aquel amasijo de cuerdas, pero no tuvimos tiempo de nada. En ese momento el cura gritó algo incomprensible para nosotros, y entonces comenzó un revuelo de gritos, risas y alaridos. Aquellos seres comenzaron a levantarse del suelo y a revolotear alrededor nuestro, formando un estruendo ensordecedor. Juan intentaba por todos los medios desatarme, pero no le dejaban. Cada vez que lo intentaba, alguien venía y lo impedía, golpeándole, zarandeándole, lanzándole lejos. Pero él no se rendía. Yo estaba bloqueada, no podía ya moverme ni reaccionar. Tenía a todos esos seres a mi alrededor. Apenas me dejaban respirar y entonces fue cuando me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve así. En algún momento pude reaccionar. Conseguí abrir los ojos y ya no veía a Juan. Vagamente le busqué con la mirada sin poder encontrarle. Estaba muy preocupada, pero también muy débil. Tan solo pude distinguir entre parpadeos el rostro del cura frente a mí, con una risa malvada que se me clavó en las entrañas, dándome de beber algo de aquella copa oxidada que vimos sobre el altar, y ahí se acabó. Desperté por la mañana. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana, dándome justamente en la cara. Primero unos segundos de calma, luego recordé, y no pude evitar dar un salto y un grito. Estaba bien y estaba en mi cama, y junto a mí, tapado casi hasta la nariz, dormía tranquilamente Juan. Madre mía, todo había sido una pesadilla. Respirando hondo me volví a tumbar, rodeando su espalda con mis brazos, agradeciendo que todo hubiera sido un mal sueño. Me giré para estirarme y entonces me fijé en la estantería que había frente a la cama. Había algo que antes no estaba, pero me resultaba familiar. Una copa de bronce donde se reflejaba mi cara, que ahora era una calavera. Era uno de ellos, era la copa del cura muerto.